Hola, buenos días. Buenos días. Me da mucho gusto verles y saludarles. Vamos a empezar puntuales. Nos vamos a darle 2 minutos más a las personas. Dos minutitos más, pero vamos a empezar puntuales. Mm, okey, bueno, empecemos puntualmente. Bienvenidas, a todos. Bueno, bienvenidas a todas, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandra Trasloceros y soy gerente del proyecto de Climate Skills, Semillas para la Transición en México. Climate Skills, pues como se imaginarán, quiere decir habilidades climáticas. Entonces, ¿qué cubriremos en el webinar de hoy? Vamos a cubrir los objetivos y los valores de Climate Skills. Vamos a cubrir la convocatoria para la organización anfitriona que nos ocupa el día de hoy. Vamos a cubrir la estructura del programa Climate Skills, porque esa estructura alimenta la convocatoria que nos interesa el día de hoy. Y vamos a cubrir los componentes de esa convocatoria, que es el fondo para Proyecto Semilla, la organización anfitriona, las bases para participar y luego abriremos el espacio para preguntas. Perfecto. Continuamos. Como les comenté, soy gerente del proyecto, del programa Climate Skills Semillas para la Transición. El programa Climate Skills busca impulsar a una generación de jóvenes con las habilidades, redes y recursos para liderar la transición justa y para enfrentarse a los retos del cambio climático. Sí, entonces vamos a andar un poquito sobre cada uno de estos términos en un minuto. Lo que quiero aquí como puntualizar es que dice jóvenes, ¿sí? Entonces, qué quiero decir con esto? Estamos trabajando con personas entre 18 y 30 años para que adquieran habilidades, redes y recursos para liderar una transición justa, que quiere decir una transición hacia una economía verde y libre de hidrocarburos, que incluya a todas las personas, ¿no? Y a la vez buscamos que esta generación de jóvenes se pueda enfrentar a los retos que implicará el cambio climático a través de la adaptación, la mitigación y la resiliencia climática. Sí, estamos aquí porque se lanza una última convocatoria en el contexto, una convocatoria reciente en el contexto de Climate Skills, y esa convocatoria atiende lo siguiente. Esta convocatoria busca organizaciones anfitrionas para coadministrar un fondo de proyectos semilla y apoyar a los proyectos semilla que sean financiados por este mismo fondo. ¿Sí? Los proyectos semilla serán liderados por juventudes y operan en el marco de Climate Skills. Entonces vamos a retomar estos términos en 2 segundos. Sí, tenemos varios términos clave en el contexto de esta convocatoria.
Uno, por proyecto semilla nos referimos a proyectos de corta duración bien definidos, ¿sí? Entonces, voy a dar un ejemplo. Un proyecto semilla, en este caso, podría ser un proyecto para capacitar a agricultores de chocolate, en el norte del estado, respecto a los efectos que tendrá el cambio climático sobre el cultivo del chocolate. Ese es un ejemplo. Otro proyecto podría ser un proyecto relacionado a la reforestación o a la preservación de bosques por los efectos de mitigación relacionados a los bosques en el estado de Chiapas, ¿sí? Estos proyectos serían liderados por juventudes. Aquí por juventudes nos referimos a personas entre 18 y 30 años. ¿Sí? Esto tiene que quedar súper claro para todas las organizaciones que postulen. El British Council, para efectos de este programa, no trabaja con menores de 18 años. ¿Sí? Una persona menor de 18 años, entre los 13 y 18 años, es un adolescente, no un joven, para fines de este proyecto. ¿Sí? Y por organización anfitriona nos referimos a una organización que acompañará a los proyectos semilla y coadministrará un fondo para financiarlos. ¿Ok? Perfecto, continúo. Este esquema de una organización anfitriona para gestionar un proyecto de fondo semilla forma parte de la estructura más amplia del proyecto de Climate Skills. Y el proyecto de Climate Skills tiene los siguientes componentes. ¿Sí? Tiene una primera área que trata de habilidades y formación climática. Sí, y tiene una área 1 y 2, y tiene una tercera área que es proyectos liderados por juventudes. Esta área 1 y 2 se ven de manera pareja porque el área 1 busca impulsar las capacidades de organizaciones chiapanecas para impartir programas de formación en habilidades climáticas, y el área 2 busca capacitar a juventudes en habilidades climáticas. Ahorita voy a ahondar sobre esta estructura. ¿Sí? En el área 1 de habilidades y formación climática, estamos trabajando con 2 organizaciones en Chiapas, ¿sí? Y trabajando de la mano con estas organizaciones para crear un programa de formación climática. Estas organizaciones van a formar a 150 educadores o facilitadores capacitadas y capacitados y capacitades a profundidad en tema de formación climática, y estos facilitadores a su vez harán talleres de réplica y esquemas de formación de réplica dirigidos a 1000 jóvenes, ¿sí? Entonces, en total, esperamos formar a lo largo de 2 años a 350 educadores y a 2000 jóvenes formados a través de talleres de réplica, ¿sí? El resultado global, en este caso, será una generación de jóvenes con comprensión del cambio climático y capacidad de emprender acción climática. ¿Por qué comentó todo esto? Porque nos hemos dado cuenta a lo largo de este proceso que esta generación de jóvenes está particularmente bien posicionada para emprender proyectos eh, en materia de acción climática. ¿Sí? Entonces, ¿sí? La tercera área del programa Climate Skills busca fomentar y financiar proyectos liderados por juventudes en materia de acción climática, ¿sí? Esperamos que esta área tenga los siguientes resultados esperados, ¿sí? Esperamos financiar y apoyar a 20 proyectos comunitarios liderados por juventudes en el estado de Chiapas, ¿sí? Y que estos proyectos sean proyectos que promuevan la resiliencia, la adaptación y la mitigación a nivel comunitario, ¿sí? Y esperamos que estos proyectos canalicen el liderazgo comunitario juvenil a favor de la transición verde, ¿sí? Entonces, regresa un poco a este diagrama, ¿sí? Entonces, la estructura de Climate Skills funciona de tal manera donde en el área 1 y 2 formamos a juventudes y educadores capaces de impartir programas de alfabetización climática y de habilidades climáticas. Y en una tercera área impulsamos proyectos liderados por juventudes. Como les mencioné, nos dimos cuenta de que las juventudes formadas en el área 1 y 2 van a estar particularmente bien posicionadas para el área 3. Continuamos. Entonces, en el marco del área 3 surge este fondo para proyectos semilla.
Sí, el Fondo para Proyectos Semilla, reitero, está diseñado para financiar proyectos liderados por juventudes, propuestos directamente por juventudes o con un enfoque juvenil y que además cuenten con un enfoque fuerte y central en el cambio climático, resiliencia, adaptación, mitigación y transición verde. ¿Sí? Entonces, otra manera de plantearnos qué es el fondo, qué no es el fondo de Proyectos Semilla, no es un fondo de Proyectos Semilla para em, proyectos liderados por juventudes que atiendan otro tipo de problemáticas. Sí, es un fondo para proyectos semilla destinados puntualmente para estas aristas del cambio climático. Entonces, por ejemplo, se podrían financiar proyectos productivos, pero estos proyectos productivos liderados por juventudes tendrían que tener este enfoque climático, resiliencia, adaptación, mitigación y transición verde. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a trabajar con una persona apicultora, el enfoque del proyecto tendría que ser no solo en la apicultura y en la generación de miel y en la generación de empleos relacionados a la producción de miel, sino que tendría que tener un enfoque en resiliencia, adaptación, mitigación y transición verde. Entonces, regresando al ejemplo de la apicultura, el proyecto tendría que pensar en cómo se podría adaptar o qué medidas se podrían tomar para que la apicultura en Chiapas sea resiliente ante el cambio climático. Sí, entonces siempre tenemos que pensar en ese enfoque de cambio climático en todos los proyectos que se diseñen para este fondo de proyectos semilla. Entonces, continúo, ¿sí? Este fondo de proyectos semilla priorizará a las personas beneficiarias de la primera área, que fue en educación climática. ¿Sí? El fondo para proyectos semilla también estará abierto a otras personas jóvenes que postulen proyectos, pero de nuevo, creemos que las personas beneficiarias del área 1 y 2 tendrán mejores capacidades para entender el impacto del cambio climático en sus medios de vida, en sus comunidades, en aquellas industrias que le dan sustento al estado de Chiapas y en aquellos ámbitos que aportan a la mitigación del cambio climático, no solo en Chiapas, sino en el país y en el mundo. Esto es un punto clave. Las organizaciones que gestionan el fondo de proyectos semilla no dispondrán del fondo para financiar proyectos propios. ¿Esto qué quiere decir? Puede postular organización X que tiene una enorme cantidad de proyectos increíbles, impactantes, que financian proyectos para mujeres que trabajan temas de artesanía, ¿sí? Entonces, por más impactantes que nos parezcan esos proyectos y por más importantes que sean, el fondo para proyectos semilla no puede ir para ese proyecto porque ya existen estos criterios para el fondo de proyectos semilla. Entonces, en este contexto buscamos a una organización anfitriona que gestione ese fondo de proyectos semillas de la mano con el British Council, ¿no? Entonces, la organización anfitriona trabajará con el British Council para seleccionar y financiar proyectos semilla, valiéndose del Fondo para Proyectos Semilla. La organización anfitriona estará encargada de realizar administraciones para financiar los proyectos financiados por el fondo. Esto implica asesorar a las juventudes participantes en temas fiscales y administrativos. Y en realidad, esta es la función clave de la organización gestora, la organización anfitriona, que recibe este fondo para proyectos semilla, ¿sí? La organización anfitriona brindará apoyo y mentoría a los proyectos, ¿sí? Y la organización sí tendrá capacidad de incidencia con respecto a los proyectos que trabajemos en el marco del fondo. Sin embargo, reitero, la organización no dispondrá del fondo de proyectos semilla para financiar proyectos previos o existentes que no cumplan con los criterios que acabo de mencionar. La organización anfitriona también estará a cargo de los reportes narrativos y financieros. Para realizar estos proyectos podrá valerse de jóvenes evaluadores y de los equipos implementadores de los proyectos.
Sí, entonces, para este punto cabe mencionar que el British Council actualmente financia, opera y apoya un programa de capacitación para juventudes evaluadoras. Entonces, juventudes que hayan desarrollado capacidades en monitoreo y evaluación y en recolección de datos importantes para la medición de impacto. Entonces, la organización anfitriona podrá valerse de ese tipo de recursos para completar estos reportes narrativos y financieros. ¿Sí? Y esto es clave, la organización anfitriona trabajará con el British Council y dispondrá de presupuesto propio para gestionar estas actividades. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las características esenciales de la organización anfitriona? ¿Sí? Estamos buscando a una organización con recursos fijos y redes comprobables y capacidad de operar en Chiapas para brindar apoyo ad hoc. ¿Sí? Buscamos a organizaciones con 10 años o más de experiencia comprobable operando y desarrollando proyectos socioambientales y o juveniles. ¿Por qué? Porque consideramos que una organización que cumpla con estos recursos va a estar particularmente bien posicionada para brindar apoyo y mentoría y administraciones a los 20 proyectos juveniles seleccionados conjuntamente por la organización anfitriona y el British Council. Los requisitos de inscripción para la organización, para para la organización anfitriona y para participar en esta convocatoria son llenar un formulario de inscripción, un formato de presupuesto de Excel y incluir en un único PDF su CV institucional y el CV actualizado de las personas involucradas en el proyecto, incluyendo sus experiencias relevantes. La fecha límite es el 10 de junio a las 23:59. Ahora, sobre este formulario de inscripción. El componente más importante quizá del formulario de inscripción es un, un apartado donde la organización participante tendrá que describir una estrategia de monitoreo y acompañamiento, perdón, de mentoría y acompañamiento. Y esa es la parte, ese es el punto clave porque esa organización, esa, esa parte de la propuesta nos permitirá evaluar la capacidad de la organización de gestionar el fondo de proyecto semilla y de acompañar a los proyectos que financie ese fondo de proyecto semilla. También solicitamos un formato de presupuesto en Excel, ¿sí? Este formato de presupuesto en Excel solo debe referirse a el presupuesto que se le otorgará a la organización para gestionar el fondo y para brindar el acompañamiento que antes mencioné. De tal manera que la organización debe diseñar un presupuesto para los fondos de los cuales dispondrá, que es precisamente para este presupuesto para apoyo y mentoría, que es de 183,570 pesos, ¿sí? La organización también tendrá en sus arcas durante la duración de este proyecto el fondo para proyectos semillas, que es de 1 millón de pesos. Sin embargo, reitero por enésima vez, la organización será responsable no de disponer de este fondo para proyectos semilla, sino de, digamos, de administrarlo, ¿sí? Y de trabajar con juventudes seleccionadas conjuntamente eh, para realizar proyectos relacionados al cambio climático. Y bueno, digamos, con esto concluyo eh, esta porción esta porción em, del webinar y me gustaría como escuchar las preguntas que tengan las personas participantes para poder contestarlas. Y permítanme, perfecto, Cintia, aquí tengo una pregunta de Cintia, una pregunta de Stephanie. Nos permítanme ver cómo prendo Aremi, perfecto, déjenme ver cómo prendo los micrófonos. Mm. Cintia, adelante, ya puedes prender tu micrófono. Stephanie, también
Prendí el micrófono y Aremi también ya te prendió el micrófono. Cintia, ¿quieres hacer tu pregunta? Adriana también tiene preguntas. Aquí ya también le prendí el micrófono. Cintia dice que no está pudiendo prenderlo. Gracias. Gracias por avisar. Es que no puedo ver el chat. Entonces, adelante, Stephanie. ¿Gustas? Sí, tengo 2 preguntas. La primera es, hablabas como de este programa de mentorazgo a los proyectos Semilla. ¿Tienen en específico pensado qué tipo de mentorías o qué tipo de currícula se debería de considerar para esta mentoría? Esa es la primera. Y la segunda, que justo también aquí Felicia le está preguntando, es en específico la parte del proyecto de administración de los recursos, mentoría, etcétera, ¿cuánto tiempo se está considerando para la implementación? Y sí, creo que con esas ahorita. Perfecto, muchas gracias. Antes de que te conteste, Stephanie, ¿puedes decirme de qué organización nos acompañas? De Make Sense. Muchas gracias, Stephanie. Perfecto. Nos encanta Make Sense. Cintia no puede prenderlo, gracias. Ok. Entonces, Stephanie, hiciste 2 preguntas, vamos por partes, ¿no? Primero, la de la duración del proyecto. Los términos de referencia hablan de la duración del contrato, que si mal no recuerdo va a ser de 18 meses. Entonces, ¿por qué estoy hablando de la duración del contrato? Porque si bien el contrato va a durar 18 meses, probablemente el trabajo sustantivo con los proyectos semillas solo dure, digamos, 15 a 12 meses, ¿sí? Respecto a tu pregunta de qué tipo de programa, qué tipo de mentoría estamos buscando. Entonces, estamos buscando 2 como rubros grandes de mentoría, ¿sí? Un rubro grande, déjame regresar para acá. ¿Sí? Un rubro grande va a ser realizar administraciones para financiar los proyectos, ¿sí? Entonces, la organización que gestiona el proyecto semilla va a estar encargada de trabajar con, los proyectos semilla seleccionados, por ejemplo, para el diseño presupuestal y entonces posteriormente para las administraciones. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente, las juventudes involucradas tengan que recibir apoyo en materia de, em temas fiscales, administración de proyectos, em, también temas bancarios, entonces van a tener que recibir ese apoyo administrativo. Sí, y también, debo decirlo, por el contexto que atraviesa el país, también cierto apoyo en materia de seguridad, ¿sí? Lo estamos gestionando, de hecho, estamos gestionando todo el proyecto a través de esta organización anfitriona para minimizar el riesgo que podría implicar que una persona joven reciba de golpe 20, 30 mil pesos en zonas con niveles muy altos de marginación, sin experiencia previa en cómo gestionar ese tipo de recursos, ¿no? Entonces, ese es un aspecto de la mentoría. Otro aspecto de la mentoría que tampoco es menor y que es igual de importante es mentoría sustantiva en términos de cómo realizar un proyecto y garantizar que ese proyecto sea efectivo. Entonces, regreso al tema de cambio climático, como los proyectos tienen que ver con cambio climático, entonces con adaptación, resiliencia, mitigación, etc., etc., es bien importante que la organización tenga la capacidad de asesorar a las juventudes que lo requieran en temas de proyectos de desarrollo comunitario y proyectos relacionados al cambio climático. Ay, Cintia, lamento la situación de tu. Gracias, Stephanie. Ok. Entonces, Stephanie, ¿eso responde a las preguntas? Nada más ponme un sí y paso al súper. Ahora pasamos, si quieres, a Aremi. Sí, hola, buenos días. Yo vengo bueno, la organización se llama ILDA, es la Iniciativa Latinoamericana para Datos, y somos Ajá. una organización internacional. Realmente estamos, pues, incidiendo en varios lados. Y bueno, bueno, yo realmente soy de Chiapas, estoy acá en Tuxtla, y pues bueno, he estado con organizaciones muchos años, ¿no? Pero ahorita veo que la característica que mencionan para las organizaciones anfitrionas es 10 años o más de experiencia comprobable operando en el Estado. ¿Me puedes contar un poquito más como para saber si sí podríamos como aplicar?
Claro, muchas gracias, Aremi, y qué padre. Hilda, no tenía el gusto de conocer a la organización, pero, pues, voy a investigar al respecto. Okey, como dice aquí la presentación, sí estamos buscando organizaciones con 10 años de experiencia comprobable, pero ojo, sí, dice espérame, 10 años operando en el estado, okey. ¿A qué nos referimos con esto? O más bien, ¿qué buscamos con esto? Como les comentamos, vamos a través del fondo queremos operar aproximadamente 20, 20 proyectos pequeños que estén operando como en distintas zonas del estado de Chiapas y que sean liderados por juventudes. Entonces, sí es imprescindible que la organización que postule y que la organización que reciba el fondo pueda comprobar que tendría la capacidad de atender, problemas ad hoc que surjan en el estado. Entonces, para dar un ejemplo, si tenemos a un grupo de jóvenes trabajando en una comunidad indígena, nos gustaría que la organización que trabaja, que gestiona el fondo, tenga la capacidad de asesorar a las juventudes respecto a cómo tratar con las autoridades de una comunidad que se rige bajo el marco de usos y costumbres. No sé si me doy a entender. Entonces, súper. Entonces, es por ese tipo de situaciones ad hoc que es imprescindible que la organización pueda demostrar como infraestructura y raíces en Chiapas. Ya, buenísimo. Ok. Súper. Como para Gracias, poder Aremi. entender realmente lo que pasa en el estado, ¿no? Como conocer el contexto. Exactamente, exactamente. Y también se mencionan los términos de referencia, que es, em, que existe la posibilidad también, o que se vería, em recibiríamos con gran alegría postulaciones que, mencionen: "Haríamos X cantidad de viajes a campo para supervisar los proyectos en territorio". Entonces, también veríamos, digamos, con buenos ojos que la organización ya tenga experiencia realizando este tipo de visitas a campo y que la organización tenga la capacidad de hacerlo sin, digamos, tener que volar, o sea, que que tomar un vuelo desde Chihuahua, por decir Claro, algo, ¿no? sí, como alguien de acá, ¿no? Va, Exactamente. va, muchas gracias. ¿De qué, Aremi? Gracias. Y tenemos también una segunda pregunta de Adriana. Adelante, Adriana. Espérame, déjame ya te prendí el micrófono, espérame. Mm, Adriana, sí dice que tu micrófono está prendido, pero no te escucho. A ver, sí, no escucho ni a Adriana ni a Cintia. A ver, voy a intentar otra vez aquí prenderle el micrófono a Cintia. Mm, a ver. Ups. Adriana y Cintia, ¿podrían escribir sus preguntas en el chat? Adriana, ok, ya está aquí la pregunta de Cintia. Ok, Cintia pregunta, ¿cuántos proyectos se piensan financiar con el Fondo Semilla? ¿Cuál será su duración? Y si los 183,000 incluyen los gastos de visitas a campo. Ok, ojo, sí, perdón, algo que no quedó claro quizá al principio de mi presentación, pero que está perfectamente claro en los términos de referencia es que estamos, y en el sitio web de la convocatoria, es que estamos buscando a 2 organizaciones, ¿sí? Para fungir como, eh, ¿cómo se dice? Como organizaciones anfitrionas, ¿sí? Entonces, hay 2 fondos semilla, ¿sí? Y, digamos, 2 bolsas de 183,000 pesos para que esas organizaciones gestionen sus actividades, ¿sí? Y eso tiene una lógica, porque, pues, el estado es grande y entonces, en teoría, una organización podría atender una zona del estado y otra organización podría atender otra y valerse como de distintas habilidades para hacerlo. Súper. Okey. Entonces, en total planteamos financiar, 20 proyectos, ¿sí? Eh, y ese es, digamos, un objetivo que tenemos planteado, pero, se pueden financiar o se pueden financiar menos,
¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Una vez que esté seleccionada la organización, una vez que estén seleccionadas las organizaciones, las juventudes postularán sus proyectos y puede ser, por ejemplo, que resulte que hay proyectos con presupuestos muy pequeños, pero que sean grandes propuestas, entonces sí se financiarían esos y entonces aumentaría el número de proyectos financiados por organización. Pero el objetivo que tenemos sí es que cada organización financie, que cada organización apoye a 10 proyectos cada una. Espero que se haya quedado claro. Respecto a la duración de los proyectos, están pensados, como dice aquí la primera, como dije aquí déjame empezar aquí. Como dije aquí, son proyectos de corta duración. Entonces, por corta duración entendemos proyectos que duren de 6 a 12 meses. Sí, entonces, que sean proyectos súper bien definidos. Entonces, voy a dar aquí un ejemplo de casa. ¿Sí? Hicimos una ronda piloto para financiar proyectos semilla de corta duración, o sea, proyectos pequeños. Y un proyecto súper claro es trabajar con juventudes para desarrollar capacidades en la creación de plántulas para la reforestación. Entonces, este proyecto nos funciona muy bien porque es un proyecto muy definido, muy bien definido, de 6 a 12 a 12 meses, que va a generar capacidades en las personas que participen. Y por último, Cintia pregunta si los 183,000 incluyen los gastos de las visitas de campo. Por supuesto que sí. Y quiero resaltar aquí también, esto viene muy claro en los términos de referencia, están permitidos los gastos contables y administrativos. Entonces, sé que muchas veces las convocatorias no permiten necesariamente o explícitamente financiar a las personas que trabajan en administración, en contaduría, etcétera, etcétera. Pero en este caso, por la naturaleza del proyecto, todos esos gastos están permitidos. Perfecto. No sé, sí, me puedes poner, ok, perfecto. Antes de contestar la pregunta de Andrés, voy a suponer que Dulce levantó la mano primero. Entonces voy a prender el micrófono de Aremi. ¿Sigues con la mano levantada? Entonces, si puedes bajarla o no sé si tengas otra pregunta. Y Dulce, te voy a prender el micrófono. Súper. Y Adriana, tú también tienes la mano levantada, entonces no sé si quieras prender tu micrófono para hacer tu pregunta o dejarla en el chat. Pero bueno, adelante, Dulce. Hola, Ale, buenos días. ¿Me escuchas? Sí. Desde Fondo de Conservación El Triunfo. Ale, una preguntota. Ya me confundí en las dos organizaciones. O sea que el 1,200,000 se va a dividir entre dos. No. Que bueno, perdón, gracias. Perdón por la confusión. No. O sea, estamos buscando a 2 organizaciones anfitrionas y cada organización va a recibir un fondo de 1,000,000 de pesos. Como fondo semilla, más los montos administrativos. Ok, estos fondos administrativos van en el 1,040,000, ¿verdad? No, mira. Entonces, digamos, vamos a plantearlo de la siguiente manera, Dulce. Cada organización va a recibir en sus cuentas y para sus arcas 1,000,000, vamos a redondear, 1,225,000. ¿Sí? De ese 1,225,000, la organización dispone directamente de 183,000 para sus labores de gestión, ¿sí? Y le toca administrar el fondo para Proyecto Semilla. Sí, entonces digamos, si yo soy una de las organizaciones anfitrionas, yo puedo yo administro el fondo para los proyectos Semilla con base en los presupuestos que desarrollen para los proyectos Semilla, ¿sí? Y yo dispongo, digamos, entre comillas, a mis anchas, del presupuesto para apoyo y mentoría. Ok, muchas gracias, Ale, muy amable. No, de qué padre que participe Fonset. Me fascina Fonset. Bueno, Stephanie volvió a subir la mano, voy a suponer eso, pero antes de que
hable Stephanie, quiero responder la pregunta de Andrés. Andrés Ruiz, de Fundación Antigua, que hemos tenido el gusto de platicar con Andrés, 9 años trabajando en Chiapas. ¿Los proyectos y grupos de jóvenes ustedes los asignan o sería parte del proyecto que debemos elaborar proponiendo los grupos y proyectos? Muy buena pregunta, Andrés. Empezamos, lo cubrí creo un poquito antes de que te incorporaras al webinar. Pero entonces vamos a, nada más como para recapitular esta parte. Sí, el programa de Climate Skills tiene la siguiente estructura, ¿sí? Se trabaja a través de 3 áreas, ¿sí? El área 1 busca trabajar con organizaciones para desarrollar, digamos, para co-desarrollar programas de formación climática, y en el área 2 trabajamos con un grupo de juventudes beneficiarias para que esas juventudes beneficiarias reciban el programa de habilidades y formación climática, ¿sí? Entonces, digamos, ese grupo de beneficiarios, que en total va a ser aproximadamente 2,500 personas, ¿sí? Van a estar particularmente bien posicionadas para desarrollar proyectos liderados por juventudes en el ámbito de cambio climático. ¿Ok? Entonces, como volviendo al tema, el fondo para Proyectos Semillas va a estar abierto para todo tipo de personas que postulen a él, o sea, no le toca a la organización anfitriona postularlas, ¿sí? Pero buscaríamos priorizar a este grupo de beneficiarios. ¿Y por qué? No es para beneficiar, digamos, de nuevo a nuestros propios beneficiarios, sino es porque nos hemos dado cuenta a través de la experiencia que los jóvenes que pasen por este programa van a estar particularmente bien posicionados para diseñar proyectos relacionados al cambio climático. Andrés, ¿quedó claro? Bueno, espero que conteste Andrés. Stephanie, ¿tenías otra pregunta? Sí, pero ahorita escuchando lo de Andrés, se me barrió, pero dame un segundo y me voy a acordar. Tranquila, con calma. Ya me acordé. Perdón. Adelante. La siguiente. A ver, tenemos el millón y piquito para poder hacer la dispersión de capital dentro de los proyectos. ¿Hay algún criterio en específico para poder planear esa dispersión de capital? Digamos, ¿se reparte parejo entre todos los grupos y se da al inicio o al final? ¿Se da a demanda de los proyectos? O sea, ¿cómo se hace la distribución de este 1,040,000 entre los proyectos que nos correspondan, por ejemplo, ¿no? Si quedamos seleccionados. Bueno, a ver, voy a responder a la pregunta, pero quiero ser muy clara en el sentido de que vamos a trabajar como ya más puntualmente con las organizaciones seleccionadas para diseñar como, digamos, lo que tú llamas la dispersión de capital, pero nosotros llamamos como la estrategia de administraciones, ¿no? Repito, te voy a ser sincera, cuando diseñamos la estructura de esta convocatoria, sí pensamos en el monto promedio que recibiría un proyecto, ¿sí? Y el monto promedio que recibiría un proyecto es aproximadamente de 100,000 pesos por cada proyecto, para entonces llegar a 10 proyectos pequeños al final, ¿sí? Pero, como acabo de mencionar, Stephanie, puede ser que estoy inventando, ¿no? Pero puede ser que nos lleguen las propuestas y haya proyectos que requieran de un presupuesto menor. Sí, puede ser que haya proyectos más impactantes que requieran de un presupuesto mayor. ¿Sí me explico? Y en tales casos, en tales casos habría como mucha variabilidad en términos de qué monto recibe cada proyecto, ¿no? Ahora, respecto a tu segundo punto sobre la estrategia de administración, los términos de referencia de la convocatoria son muy claros respecto a un tema que llamamos en el British Council protección integral, ¿sí? Entonces, como acabo de mencionar, queremos evitar una situación en la que, por ejemplo, una persona joven en una zona con niveles altos de violencia y de alta marginación reciba de golpe 100,000 pesos,
¿no? O sea, nos parece riesgoso tanto desde un punto de vista financiero como desde un punto de vista de seguridad para la persona, ¿no? Por las situaciones que lamentablemente todos conocemos como mexicanos, ¿no? Entonces, también vamos a trabajar con la organización y con las juventudes para diseñar un plan de administraciones que funcione en el contexto local. Eso quedó claro y de hecho me encantaría ver en el chat que ese punto en particular quedó claro, súper, que ese punto le quedó claro a muchas personas. Súper, ok. Y de hecho, gracias por la pregunta, Stephanie, porque sí quiero hacer hincapié sobre ese punto, ¿sí? Adriana, adelante. Ay, pobre Adriana, ok. Espérame, sí. Antes de que, bueno, o si quieres ve poniendo la pregunta de Adriana, pero antes de que la conteste, sí quiero hacer hincapié sobre esta pregunta que hizo Stephanie sobre la estructura, la estrategia de administraciones, ¿sí? Nos parece esencial que la estrategia de administraciones esté basada en una perspectiva como de seguridad y protección integral a las personas participantes por el contexto que atraviesa el país y por el contexto que atraviesa en particular el estado de Chiapas. Entonces, esa es una parte fundamental. Y bueno, habiendo dicho esto, paso a la pregunta de Cintia. Bueno, de Adriana. ¿Hay algún porcentaje sugerido para el ejercicio del presupuesto otorgado a la organización entre rubros? No. Si entiendo la pregunta de Adriana, Adriana está preguntando, de este fondo o de este como presupuesto para apoyo y mentoría del cual dispone la organización anfitriona de 183 y piquito, hay como una distribución sugerida de rubros, por ejemplo, del 10% para viáticos, 50% para personal administrativo. No, no. No hay ninguna sugerencia. Ahora, obviamente obviamente hay que como guardar proporciones y ser razonables, ¿no? Entonces, por supuesto que si recibimos un presupuesto que dice de los 183,000 pesos, 100 van a ir a actividades que no estén como claramente relacionadas a la administración del fondo o a gastos como injustificables, pues por supuesto que eso tampoco se vale. Pero no hay rubros sugeridos. Stephanie, otra vez, adelante, por favor. Muchas gracias. Perdóname, ya voy a preguntar. No, adelante, por favor. Hablabas un poquito ahorita, bueno, hace unos minutos, de la cuestión de las visitas de campo y que creo que ahora escuchándote también un poco tiene que ver con esta perspectiva también como de seguridad y de resolver temas con los jóvenes. ¿Está contemplado algún número específico de visitas de campo más allá de la parte de las administraciones, etcétera? ¿Hay algún número pensado? Esto es bien importante. Justo, muchas gracias por las preguntas. Tú sigue preguntando porque creo que son preguntas de utilidad para todas las personas. El término que usamos en los términos de referencia y en esta presentación es ad hoc, ¿no? Entonces, ad hoc, ¿qué quiere decir? Que puedan surgir, o sea, que puedan surgir y atenderse, digamos, sin ser como previstas con antelación. Entonces, no hay un número de visitas de campos sugeridos, ¿no? O sea, es decir, no vamos a poner de requisito que cada proyecto reciba 3 visitas. Obviamente es deseable que cada proyecto reciba una, por lo menos, y, o más bien, lo que priorizaríamos sobre todas las cosas en la evaluación es que si surgieran temas ad hoc que requieran la presencia de la organización pueda atenderlas. Entonces, regresando un poco a lo mismo, supongamos que un proyecto requiere de
apoyo para presentar el proyecto ante las autoridades de una comunidad que se rige bajo usos y costumbres. La organización podría disponer como del presupuesto de 183,000 que le corresponde para ir a hacer ese viático, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. Entonces, digamos, no es que haya un requisito específico, no es que haya un requisito específico de visitas de campo, pero es imprescindible la capacidad de hacer estas visitas ad hoc. Súper, vale, gracias. ¿De qué? Nos quedan unos 10 minutos y por supuesto estoy dispuesta a quedarme un poco más de tiempo si es necesario. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Mariana, adelante. Espérame, déjame prenderte el micrófono. Listo, ya puedes prender tu micrófono, Mariana. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, a mí no me quedó claro cómo va a ser la selección de los proyectos. ¿Ustedes van a tener como una base de datos o de los proyectos que nosotros vamos a estar administrando, o nosotros también nos vamos a encargar como de hacer la promoción de la gente que se inscriba y presente sus proyectos, y nosotros vamos a hacer la selección de proyectos? Ok. Bueno, agradezco mucho la pregunta, Mariana, porque siento que generalmente si no le quedó claro a una persona, pues no le quedó claro a varias, ¿no? A ver, entonces reitero, vamos a tener esta generación de personas beneficiarias que van a haber adquirido digamos, su formación en habilidades climáticas y en comprensión del cambio climático, ¿sí? Lo que tenemos pensado es que de la mano con las organizaciones anfitrionas vamos a así lanzar, digamos, convocatorias, yo las llamo semiabiertas, ¿sí? Porque le vamos a dar prioridad a los jóvenes que ya cuentan con el marco de formación climática para financiar, proyectos, ¿no? Sí. Entonces, se lanza la convocatoria de la mano y a partir de eso, de la mano con la organización y de la mano con, digamos, el ecosistema más amplio de organizaciones que ya forman parte de la comunidad Climate Skills en Chiapas, vamos a pensar en qué proyectos seleccionar y qué tipo de apoyo requieren. Perfecto, ya, muy claro, gracias. Súper, Mariana. Y esto va como muy vinculado a la pregunta de Andrés. ¿Serían en un mismo municipio o se podrían dar en el caso de 10 municipios dispersos? Como acabo, y creo que esto va relacionado a la pregunta de Mariana, según el sapo la pedrada, ¿no? Entonces vamos a seleccionar no con base en el municipio, sino con base en la calidad de los proyectos, ¿sí? Entonces, si resulta que abro mi convocatoria y me salen 10 proyectos y resulta que los 10 mejores proyectos, por motivos varios, están todos concentrados estoy inventando, pero en Suchiate, pues ni modo, serán todos en Suchiate. O en Palenque. No sé si me di a entender, ¿sí? Entonces, no hay ningún criterio, no hay criterio respecto a la ubicación. Sí. Eso respecto a la pregunta de Andrés. Y a ver, y quiero ser súper clara con esto otra vez. Aquí en el estado de Chiapas hay miles de organizaciones, bueno, no miles, hay docenas de organizaciones muy valiosas que trabajan en distintos temas y que trabajan el desarrollo comunitario desde distintas aristas, ¿no? Quiero ser súper clara sobre el hecho de que a pesar de que las organizaciones que postulen o que sean seleccionadas pueden ya estar trabajando distintos proyectos muy valiosos en temas de desarrollo comunitario o el desarrollo de microempresas, etcétera, 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 la organización seleccionada no puede disponer del Fondo de Proyectos Semilla para financiar a esos proyectos o a beneficiarios previos. ¿Por qué? Porque estamos buscando financiar muy puntualmente a proyectos juveniles que atiendan, reitero, el tema de cambio climático de manera central. ¿Sí?
Y de hecho, lamentablemente estamos viviendo justamente una temporada del año donde queda más claro que nunca la importancia de atender el cambio climático y de fortalecer capacidades en cambio climático. Y estoy pensando particularmente en pues esta situación muy triste de los monos en el estado de Chiapas y Tabasco que están cayendo muertos por la ola de calor, ¿no? Estoy pensando también en la sequía que atraviesa todo el país, ¿no? En las carencias de agua que atraviesa todo el país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí estamos pensando en financiar proyectos que ayuden a una generación de jóvenes a entender el contexto de la crisis climática al que se van a enfrentar, ¿sí? No porque otro tipo de proyectos y abordajes no sean valiosos, sino porque queremos impulsar que entremos a pensar en ese enfoque. Y además el enfoque de cambio climático toca a una bola de aristas de la vida pública en Chiapas, ¿no? De la economía, sociedad, cultura, todo eso se ve afectado por el cambio climático y queremos tener ese enfoque. Pregunta Andrés. Ok, pero si se diera el caso de que sean dos en su chat, bla, 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 esto impactaría el presupuesto asignado para las visitas de campo. Es correcto. Es correcto, ¿sí? Entonces, un poco quiero retomar este tema de ad hoc. Déjenme ver, lo tengo aquí en una diapositiva. Sí. Operar en Chiapas para brindar apoyo ad hoc. ¿Sí? Entonces, digamos, como comité evaluador nos interesa un poco más la capacidad demostrable de la organización de atender situaciones ad hoc, más que cumplir con un número específico de visitas a campo. ¿Sí me explico? Y también quiero ser clara en otro punto. Estamos seleccionando a 2 organizaciones anfitrionas y esperaríamos que las 2 organizaciones anfitrionas atiendan a distintas partes del estado, ¿no? En respuesta a la pregunta de Mariana hace rato, dije que se lanzaría una convocatoria y probablemente esa convocatoria sea una única convocatoria de la mano con todas las organizaciones que trabajan en nuestro ecosistema, como que forman parte de nuestra comunidad de Climate Skills en Chiapas, y se asignarían a los distintos proyectos a las distintas organizaciones anfitrionas con base en su ubicación. Entonces, no sé si eso responde a la pregunta de Andrés. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechando que nos quedan un par de minutos. Bueno, voy a estar aquí un ratote. Voy a voy a dejar de compartir y voy a pausar. Ah, Stephanie, adelante, por favor, Stephanie. Me encantan tus preguntas. Súper, perdóname. Adelante. Oye, una pregunta. A ver, ¿está considerado también que las dos organizaciones anfitrionas tengan trabajo en colaboración o estamos pensando como que cada quien pueda hacer como su propia chamba y listo? O en algún momento como que hay que integrar, no sé. O sea, si suponemos, digamos, sí está pensado que habrá sinergias entre las organizaciones. Entonces, y que también el British Council ofrezca, digamos, apoyo, ¿sí? Que pueda ser utilizado para las 2 organizaciones. Entonces, por ejemplo, si damos un curso sobre monitoreo y evaluación para que la organización. Gracias, Cintia. Muchas gracias por participar. Perdón, se me fue el 20, Stephanie. Entonces,
si ofrecemos un curso sobre monitoreo y evaluación que puede beneficiar a todas las organizaciones y, digamos, a todo el ecosistema de Climate Skills, habrá ese tipo de sinergias, ¿no? Dicho eso, sí está pensado. Saludos, Dulce, gracias por participar. Dicho eso, Stephanie, sí está pensado. El programa está pensado para operar de tal manera que cada organización, digamos, puede hacer su chamba por separado, o sea, juntos pero no revueltos. ¿Sí quedó clara esa parte? Sí, listo. Bien. Muchísimas gracias, Ale. No, hombre, ¿de qué? Voy a ir apagando, bueno, no sé si alguien más tenga preguntas, voy a ir apagando la grabación por si alguien quiere hacer preguntas más puntuales como respecto a su caso. Sí, Ale. Súper, gracias, Mariana. Voy a ir apagando la grabación. ¿De qué? Gracias a ti, Aremi. Hilda se llama tu organización, ¿verdad? Bueno, aquí me va a confirmar que sí.